Matemática. Eje, medición. Tema, área de triángulos con lados de medidas no enteras. El método, y por tanto la fórmula para determinar el área de un triángulo con lados de medidas no enteras, es el mismo si el triángulo tiene lados de medidas enteras. Es decir, lo que haremos ahora se puede hacer para triángulos con lados de medidas enteras o no enteras. El método sigue siendo siempre el mismo. La fórmula para el área es la medida de la base por su altura correspondiente dividido en 2. Por ejemplo, en un triángulo equilátero, este tiene lados 2,5 centímetros y tiene una altura de 2,16 centímetros. ¿Cuál es su área? Bueno, como es equilátero, 2,5 centímetros mide cada lado. Y la altura correspondiente a cualquier lado es 2,16 centímetros. Puede ser esa o puede ser esta, o incluso puede ser esta. Cualquiera de ellas, las alturas, vale 2,16 centímetros. ¿Y cuál es su área? Bueno, el área es la medida de una de sus bases con respecto a la altura, por ejemplo esta, 2,5, por, esta es su área, la altura correspondiente, que aquí da lo mismo, 2,16, dividido en 2. Y esto se mide en centímetros cuadrados. ¿Y cuánto es esto? Bueno, esto lo tengo anotado, es 2,7 centímetros cuadrados. Por lo tanto, su área es 2,7 centímetros cuadrados. Entonces, si se sabe calcular el área de cualquier triángulo, para medidas enteras se podrá calcular el área de un triángulo con medidas no enteras. Basta saber la fórmula de su área, la medida de su base por la altura correspondiente dividido en 2, y saber multiplicar y dividir números decimales. Veamos otro ejemplo en un triángulo isósceles agudo, es decir, tiene dos lados congruentes, los ángulos menores a 90 grados. Nos dice que tiene lados 3,4, 3,4 y 1. Por el dibujo, al parecer estos son los 3,4 centímetros. Y esta sería 1 centímetro. Y dice que su altura correspondiente al 1 centímetro es 3,36 centímetros. Es decir, si hubiéramos hecho bien la línea, esta altura mide 3,36 centímetros. ¿Cuál es su área? Usamos nuevamente la misma fórmula. La medida de su base, 1, por la altura correspondiente, que sería 3,36, y todo ello dividido en 2. Y esto sería en centímetros cuadrados. También tengo calculado este número, es 1,68 centímetros cuadrados. Nuevamente, solo hay que saber la fórmula del área y saber multiplicar y dividir números enteros y números decimales. Veamos en un triángulo isósceles obtuso. Es decir, es isósceles, dos lados congruentes, y un ángulo mayor a 90 grados. Dice que los lados miden 3,6, 3,6 y 6 centímetros. Y dice que la altura correspondiente a 3,6 centímetros es 3,31 centímetros. Bueno, ¿cuál es la altura correspondiente a 3,6? Por ejemplo, correspondiente a este 3,6 sería prolongar el segmento correspondiente y de este punto, opuesto al lado correspondiente, se traza la perpendicular y esa perpendicular sería la altura correspondiente a 3,6 centímetros. Es decir, toda esa medida mide 3,31 centímetros según el problema. Entonces, ¿cuál es su área? Nuevamente usamos la misma fórmula. La medida de su lado correspondiente por su altura dividido en 2. Y eso es, en este caso, centímetros cuadrados. También tengo ese valor numérico, es 5,958 centímetros cuadrados. Se le pide a quien esté viendo el video, se le pide corroborar estos datos, ya que es un buen ejercicio realizar estos cálculos numéricos. Y como pueden ver nuevamente, solo bastaba saber el área, la fórmula, y saber multiplicar y dividir con números decimales. Veamos otro ejemplo, un triángulo isósceles rectángulo. Rectángulo quiere decir que uno de esos ángulos mide 90, y como dice isósceles, dos de sus lados congruentes. Dice que los lados son 4,4, 4,1 centímetros, y el tercer lado una incógnita. Por el dibujo estos tienen que ser los lados isósceles, y el otro lado, al parecer no importa su medida. ¿Cuál es su área? Nuevamente usamos la fórmula.
la base, la medida de uno de sus lados, 4,1, por su altura correspondiente. Pero igual es su altura correspondiente. Vemos el punto opuesto a 4,1 y de este punto queremos llegar a la prolongación de 4,1 que sea perpendicular a ella. Y miren qué sorpresa, es justamente uno de los catetos o uno de los otros lados, de los lados congruentes del triángulo. Es decir, su altura mide 4,1 también. Esa sería su altura, correspondiente a este lado. Y por la fórmula simplemente dividimos por 2. Y por supuesto esto sería en centímetros cuadrados. La medida de esto es 8,405 centímetros cuadrados. Veamos otro ejemplo. En un triángulo escaleno rectángulo. Uno de los lados, uno de los ángulos es rectángulo de 90 grados y los demás lados son todos distintos, de medidas distintas. Dice que los catetos, es decir, los lados adyacentes al ángulo de 90 grados, mide 4,1 centímetros y 3,1 centímetros. ¿Cuál es su área? Bueno, usamos lo mismo que hicimos antes. Su medida en una de las bases, 4,1, esta sería el área, se multiplica por la altura correspondiente, que sería uno de sus catetos, 3,1, y se divide en 2. Y esto estaría en centímetros cuadrados. ¿Cuál es su área entonces? También lo tengo calculado, es 6,355 centímetros cuadrados. Como pueden ver, nuevamente solamente es necesario saber el área, la fórmula, y saber multiplicar, dividir números con decimales. Hasta ahora es un ejercicio bastante repetitivo. Entonces no seguiremos, pero pueden haber otro ejemplo en triángulo escaleno agudo, en que los tres lados son distintos y los ángulos son menores a 90 grados. De igual forma a lo anterior, si queremos usar la fórmula de base por altura partido en 2, debemos ubicar alguna altura y su base correspondiente. Recuerden que un triángulo tiene 3 alturas. También podríamos preguntarnos por un triángulo escaleno obtuso, uno de sus ángulos mayor a 90 grados y sus tres lados miden distinto. También hay que buscar las alturas, su lado correspondiente, y tener cuidado que la altura del obtuso es un poco más extraña. Por ejemplo, la altura correspondiente a este lado, para encontrarla hay que prolongar este lado, y de este punto, el punto opuesto o vértice opuesto al lado, se prolonga una perpendicular que correspondería a la altura. Y esa sería la altura. Y la fórmula del área de este triángulo sería su altura, y llamémosla h, y eso se multiplica por el segmento del triángulo correspondiente, llamémoslo A. Y todo ello se divide en 2. No equivocarse y no tomar todo esto como el A, sino que solamente el lado del triángulo se toma como A. Y en general estas medidas h y A pueden tener cualquier valor. Pueden ser números racionales, irracionales, en general cualquier real. Incluso si quiere un número complejo. Usted inventa los números que deseen. Mientras se pueda multiplicar y dividir, todo estará bien.